Tengo la suerte de tener hoy conmigo a Carina Mariani. No solamente es una consultora política de primera, sino que además es una de las grandes colaboradoras que tengo el orgullo de tener en la Gaceta de la Iberosfera. Y bueno, y aparte el orgullo lo comparto también con otros medios, ¿no? Como La Prensa o como La Derecha Diario. Creo que es La Derecha Diario, sí. Un medio que, por cierto, yo leo a menudo o casi a diario y que recomiendo a todos nuestros espectadores y lectores de la Gaceta de la Iberosfera. Carina Mariani, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, José? Muchas gracias por las recomendaciones. No, que va, que va. Y yo estoy encantado, además, de leerte. Y muchas veces tenemos que hacer el ejercicio de responsabilidad de pedir perdón. Pedir perdón a los españoles, me refiero, por haber estado tanto tiempo de espaldas y sin leer. Os aprende muchísimo. Vosotros lo detectasteis antes, lo analizasteis y nos avisasteis, y nosotros no lo leímos. Pero la primera pregunta, y yo creo que es obligada, es ¿por qué has firmado, por qué eres uno de los grandes, de las grandes firmantes, las 100 grandes firmas de la Carta de Madrid y la Fundación Disenso, la Carta de Madrid contra el avance de lo que se llama el socialismo del siglo XXI, pero que todos sabemos perfectamente que es el comunismo? Mira, una de las cosas que más, te diría la mejor de la carta, es que es concisa, es corta, que no necesitó como otras manifestaciones de firmas y de voluntades colectivas, no necesitó muchas vueltas para decir lo que es el sentido común, que pensamos un grupo de personas que quizás no tenemos todo el ideario en común, pero es una base brillante respecto a decir, bueno, desde acá charlamos esto básico. Y es básico, estamos hablando de libertad, estamos hablando de libertad de expresión, estamos hablando de respeto a la propiedad privada, estamos hablando de cosas tan elementales que es increíble que a esta altura de la vida tengamos que decir, che, miren que nosotros respetamos esto. Así que me pareció brillante. Y también, como decís, somos un conjunto de personas que compartimos compartimos el idioma en principio, que no es poco, es un montón. El idioma es fundamental y por eso es una de las cosas que siempre el comunismo ataca sistemáticamente. Las bases de las estructuras culturales son en general, ¿viste?, cascoteadas de muchas maneras, y entonces eso que tenemos en común me parece que es piola ante tantos avances y tantos avances conjuntos y tantos avances organizados, que haya un grupo de nosotros, ojalá que vaya creciendo y que seamos cada vez más, que digamos, miren, nosotros a partir de esto hablamos y esto lo defendemos. Y así que nada, la carta me parece buenísima en ese sentido. Ha habido otras que necesitaron kilómetros para explicar y quedar bien con todos y no quedar bien con nadie, y que no es nada, porque en realidad si las cosas básicas que propone la Carta de Madrid, tan elementales, no suscribís a eso, bueno, entonces hay que replantearse de qué lado de la vida estás, ¿no? Exacto. Yo creo que lo has dicho perfectamente. Yo sé, la parte de concisión nos une muchas cosas y hay que profundizar en esas cosas que nos unen y crear una red de combate, de batalla, sobre todo darle la batalla cultural, porque es verdad, el idioma, la civilización cristiana, es decir, la historia compartida, todo eso lo van atacando y lo van minando poco a poco. Pero vamos a hablar un momentito de Argentina. Y perdóname, y cuando hablamos de civilización cristiana, no significa que la persona tenga que adherir. No, para nada. No es un llamamiento religioso. No, Al no lo es. contrario, es un llamamiento de respeto a todas las ideas y todas las ideas religiosas también. Estamos hablando de fundamentos, de bases culturales judeocristianas que están siendo muy, muy maltratadas y que son nuestra cultura, digamos, de última. Si no defendés lo tuyo. Bueno, por supuesto, es que esa es la idea. Nadie se le está pidiendo que haga un auto de fe. No, es otra cuestión completamente diferente. Yo creo que la gente sí que lo está empezando a entender. Ahora, en España menos y en Argentina tampoco. Estamos compartiendo, el otro día con el diputado Sánchez lo dije, esto lo digo otra vez a ti,
estamos hablando una argentina y un español, es decir, dos nacionalidades que comparten los peores, ser nacionales de los peores países que han gestionado la pandemia. Bueno, Claro, la gente todavía parece ser que no lo sabe, pero ¿cómo se ha gestionado en Argentina? Pues yo tengo un resumen anual tuyo, el resumen del año que está a punto de salir en la Gaceta, que saldrá mañana, posiblemente, bueno, yo creo que para cuando esté esta entrevista subida ya lo van a poder leer todos nuestros lectores, pero para empezar, la pandemia. concretamente en Argentina era el año en que se estrenaba el gobierno del binomio Fernández-Fernández. Nuestro presidente es Alberto Fernández y nuestra vicepresidente es Cristina Fernández de Kirchner, que ella hizo además 2 presidencias y sumamos a la presidencia de Néstor Kirchner, su marido. Entonces, fue un año que ese gobierno se estrenaba, estaba nuevísimo, les cayó la pandemia como les cayó a todo el mundo, pero cada uno gestiona como es. Y esto fue un alarde de improvisación y de mala praxis y de totalitarismo muy grave. Vos pensás que nosotros a mediados de marzo entramos en cuarentena, de la cual nunca salimos. Nunca saliste. Nunca salimos. Para los amigos españoles que están escuchando esto, jamás se salió de la cuarentena. Y la cuarentena te habilita todo. Te habilita a cortar todo tipo de libertades, te habilita a censurar, te habilita a apropiarse de derechos, te habilita a que los ciudadanos argentinos ahora tengamos que pedir permiso si salimos 3 días y estar traqueados como si fuéramos, no sé, ganado. Sin embargo, una cosa, Karina, ese gobierno que tú mencionas, el de Fernández y Fernández, aunque ya todos los que conocíamos perfectamente a Cristina Fernández de Kirchner sabíamos que iba a ser un horror, pero es verdad que fue saludado por los medios de comunicación, es decir, por la progresiva mundial y tal, como un gobierno de moderación o con unas expectativas de moderación, sobre todo porque Alberto Fernández había sido un enorme crítico de Cristina Fernández. Bueno, es que, a ver, Cristina es una política muy hábil, muy hábil. En el momento en que decidió hacer este pase de correrse a una postura de titiritera y poner a Alberto Fernández, puso a Alberto Fernández e hizo otra cosa más que fue apropiarse del peronismo no cristinista y sumar, digamos, a este grupo de distintas voluntades del peronismo a Sergio Massa. Entonces, tanto Sergio Massa como Alberto Fernández se habían ido del kirchnerismo en su momento y habían sido hipercríticos, pero hipercríticos es que están todos los tweets y declaraciones de cada uno de ellos diciendo barbaridades de Cristina Fernández y del kirchnerismo. Entonces, bueno, alguna gente eligió pensar que eso iba a ser un no kirchnerismo. Hay que elegir pensar, hay que ponerle mucha garra para pensar que eso no iba a ser kirchnerismo. Y los medios, viste cómo son. Ustedes, acá estamos en el mismo paralelo. Tuvieron el crecimiento de muchos medios digitales que yo leo y de canales de YouTube y demás, porque en los medios tradicionales están domesticados, vamos a ser elegantes, están domesticados por la pauta en nuestro país, por el miedo, entonces pierden influencia, pierden seguidores, pero es cierto que los medios sí decían, no, Alberto va a hacer un golpe de timón y qué sé yo, bueno, no, ya quedó demostrado con un takeover así brutal que hizo Cristina la semana pasada, diciéndole que sus funcionarios no sirven, que los que se quieran ir se vayan, y volviendo a la receta tradicional del chavismo, la receta económica del chavismo que tantos éxitos ha... Maravillosos, sí, además son todos perfectamente identificables. Como 6 millones de venezolanos pobres dando vuelta por el mundo, escapando del horror, parece que no sirven para que la gente entienda cómo funciona la economía chavista. ¿Y por qué esta dependencia de Cristina Fernández de Kirchner, bueno, es decir, de Alberto Fernández, pero vamos, voy a mencionar a la verdadera presidente, del Foro de Sao Paulo, del Grupo de Puebla, del chavismo? ¿Por qué esta dependencia? Cuando realmente, lo que acabas de decir, se ha demostrado que es inútil, incapaz, peligrosa, incluso criminal. Entonces, ¿por qué esta dependencia? A mí me resulta fascinante
el crecimiento y el poder del Foro de San Pablo y, bueno, y el grupo de Puebla. En principio porque cuando ellos largan, realmente el comunismo era una cosa impensada. Nosotros nos pensábamos, estúpidos, nos pensábamos que ya estaba. ¿Te acordás? Aquello del fin de la historia. Entonces empiezan a funcionar como un mini... Eso también es una lección para nosotros. Empiezan a funcionar como un mini grupo de poder. ¿Y estos 4 gatos locos, rancios? Bueno, tuvieron en una primera, hacia el final del siglo pasado, el expertise de Fidel, que hay que reconocerle su capacidad de convencer y su capacidad política. Tuvieron dinero, porque hubo un momento en el que las economías de esos países, en función, bueno, Argentina de la soja, Venezuela del petróleo, sirvieron para sostener. Acordate que Cuba estaba ya rascando el final de la olla. Y bueno, nada, tuviste un momento en el que tuviste a todos. Tenías a los Kirchner, tenías a Bachelet, tenías a Evo, tenías a Correa, tenías a Mujica, en mayor o menor medida, porque nosotros sabemos también que no se puede hablar de una conspiración en la cual toda la gente se comporta igual, porque los países no son iguales y porque los líderes no son iguales. Pero bueno, tuvieron un enorme poder. Obviamente el más impresionante era el de Lula, que fue, digamos, de donde salió ese foro. Y cayó, a ver, decrecieron por su propio peso, por la corrupción que implica el funcionamiento del socialismo del siglo XXI. Es corrupción, básicamente, no hay otra. Ustedes tienen ahí, he visto que están saliendo cada vez más pruebas respecto de la consultora fantasma. Neurona, sí. Neurona, pero no es excepcional. O sea, para que funcione el socialismo del siglo XXI, tiene que haber una corrupción enorme y una casta muy extractiva de los dineros del Estado, que agotan un momento, y tuvimos una mini esperanza todos, con Macri, con Piñera, con el sucesor de Correa, con lo que pasó en Bolivia. Bueno, con Lenín Moreno sí, una esperanza limitada, pero vamos, sí, te entiendo, sí, perfectamente. Era una esperancita. Una esperancita pequeñita, sí. Bueno, igual le hicimos pelota, la esperancita chiquitita, le hicimos bolsa. Y ahora tenemos todo de vuelta, peor. Peor porque necesitan la polarización para vivir, porque será muy, muy Foro de San Pablo y muy novedoso, muy neonada, pero es comunismo puro y duro, y necesita la confrontación y necesita tener malos a los que echarles la culpa de lo que ellos hacen mal, y siempre es una lucha dialéctica, ¿vos lo entendés perfectamente? Y bueno, y entonces ahí van varones contra mujeres, dale con eso. Después los conquistadores, es increíble, son 5 siglos, pero seguimos con los conquistadores. Bueno, está bien. Bueno, nosotros seguimos con Franco, digamos 40 claro. años, que nos quedan 460. Sí. Y mientras rinda, van a hacer esto, lo sacan, lo ponen, mientras les sirva, porque ven que ese producto polariza, bueno, son eficaces. A mí me resultan fascinantes. Hace un tiempo escribí mucho sobre Gramsci porque realmente me impresiona mucho la capacidad de un tipo que la pasó tan mal físicamente, que estuvo gran parte de su vida encerrado y que murió, no me acuerdo si era 35 o 37, y le están echando la culpa de, y mirá lo que hizo. No lo hizo Gramsci. Es que es así como funciona el comunismo. Es, más allá de que haya sido un tipo muy inteligente para marcar pautas. Lo curioso de todo esto es que la gente, es decir, incluso la mayoría, me atrevería a decir, siguen comprando el discurso, como se está viendo en Argentina, como se está viendo en España. Si en España hubiera gobernado la derecha y hubiera habido una pandemia, ahora mismo el Palacio de la Moncloa, la sede de presidencia de gobierno y el presidente del Congreso de Diputados, habrían ardido en llamas, estarían destruidos piedra a piedra. Y sin embargo, gobierna la izquierda, y hay gente que todavía le da las gracias al gobierno de la izquierda porque por lo menos hay orden.
Es decir, no ha habido destrucción de las instituciones. Pero, ¿cómo es posible que la gente le siga comprando el discurso a la izquierda? Además, es que ustedes han tenido el mismo problema que nosotros con el tema de sanidad. Es decir, negación de la pandemia, super negación de la pandemia, no lleve mascarillas, no hay hidrogeles, póngase guantes, no hay guantes, cuarentenas larguísimas que han destruido la economía de un país y no pasa nada. Pero nosotros tuvimos barbaridad. Mira, en este momento estamos viviendo un sainete con las vacunas que si te lo cuento, sí, bueno, te vas a pero te vas a matar de risa. Es que me la tienes que contar, porque la gente no se lo cree aquí tampoco. O sea, no, pero 300.000 vacunas de la primera vacuna de la Sputnik. Pero, perdón, que aparte ayer se infectaron las redes sociales de imágenes y videos mostrando que se perdió la cadena de frío, que trasladaban las cajas de vacunas en camionetas, así como si yo te las subo a un taxi. Hubo gente mostrando las diferencias de temperatura de las pantallas, o sea, una barbaridad. Pero previo a esto, nosotros tuvimos que prometen, está la zanahoria de la vacuna. No, cuando venga la vacuna, bueno, fenómeno. ¿Cuántas vacunas hay? Bueno, la Pfizer. Bueno, la Pfizer, no sabemos qué pasó, pero un día sale el ministro, nosotros tenemos un ministro de salud, yo sé que ustedes también tienen, pero el nuestro, no quiero competir en miseria, pero sale y dice que le presentaron condiciones que no las puede contar, pero que eran insoportables y entonces que tenía problemas con la Pfizer. ¿Cómo? No nos puede contar, porque como tenemos 4 años, todos los 45 millones de argentinos, entonces no nos puede contar, pero no. Silencio, no pasó nada. Después, entonces, se volcaron hacia la Sputnik. En medio de esto, habían prometido que iban a producir acá las de AstraZeneca. Tampoco sabemos nada. Y hay un escándalo que hizo que se remueva al embajador en China. El embajador de China que removió el kirchnerismo era más kirchnerista que Máximo, o sea, no es que estamos hablando de oposición. Pero un escándalo fenomenal respecto de la negociación de las vacunas para 30 millones de dosis, una cosa loca que no sabemos tampoco qué pasó y en qué quedó. Entonces, todo eso eran, pero en horas, o sea, en horas. Uno decía una cosa, a los 2 minutos decían otra cosa, a los 2 minutos decían otra cosa. Después mandamos un avión, porque en Argentina la gente se sorprende de que los aviones vuelan. Entonces fue relatado el carreteo del avión, como, no sé qué decirte, me da mucha vergüenza. Bueno, fueron relatados y los pilotos se sacaban fotos, como si fueran, viste, la pelea de Armagedón y fueran a hacer no sé qué cosa. Bueno, iba a volar un avión, concretamente, llevaban azafatas, las azafatas cuando volvieron lloraban emocionadas, habían traído unas cajas en un avión. Y esas cajas perdieron también aparentemente, muchas de ellas, la cadena de frío, o en el arqueo decían que tenían X cantidad y cuando se las contaban tenían menos. Todo eso pasó la semana pasada con las vacunas. Y finalmente tenemos una vacuna que, según el propio presidente ruso, no se sabe si sirve para el grupo de riesgo. Eso es. Nosotros tenemos la exótica cualidad de haber encerrado a los sanos y de querer darle las vacunas a la gente que no es de riesgo. Más gestión estúpida no sé si puede haber. Yo sé que bueno, sí, un día podemos hacer un concurso sobre... Dale. Sí, va a estar bien. Lo único bueno que tenemos nosotros es que todavía tenemos a la Unión Europea, pero no mucho más. Mira, voy a ser un poco mala, porque todo lo que se fue diciendo, España no va a hacer esto porque va a tener la contención de la Unión Europea, todo lo que dijimos, hasta esto no van a llegar, sácate, llegaron. No van a tomar más deuda porque no los van a dejar tomar. Completamente. Y soy el mayor crítico que hay de la Unión Europea en este sentido. No hay... O sea, es verdad que las vacunas se han gestionado. El otro día cuando llegaron los palés de las primeras vacunas, el gobierno le puso una etiqueta, una pegatina gigante que ponía Gobierno de España. Nada de esto lo ha hecho el Gobierno de España. Todo lo ha gestionado la Unión Europea, todas las compras han sido centralizadas y luego se han llevado a los diferentes países. Digo, es lo único que le puedo... Pero todo lo demás, todo lo que decíamos exactamente, no, la Unión Europea lo frenará, no, la Unión Europea no lo permitirá, no. Lo permite. El avance sobre la justicia que está teniendo tu gobierno. Claro. Y que decís, no, bueno, pero en un momento la Unión Europea va a poner coto a esto. No hicieron nada. No, nada. Absolutamente nada. Ni lo van a hacer, además. O sea, aparentemente no, ¿eh?
No, claro, y fíjate, Hungría y Polonia, con una situación diferente, pero también ellos, su modelo de justicia, pues lógicamente, pues tratando de sacar a ciertos jueces del pasado soviético de esos países, y la Unión Europea no se lo consintió en principio. Y al final, la Unión Europea ha tragado, absolutamente. Porque Bueno, si para algo sirvió esta pandemia también es para dejar a los reyes desnudos, ¿no? Para mostrar la fragilidad de nuestra estructura institucional, la enorme fragilidad que ni siquiera los más críticos pensábamos que iba a tener, lo poco serio, lo improvisado, y también nos sirvió para mostrarnos que el famoso estado de bienestar que podía con todo, no pudo con nada. Claro. ¿Y qué va a pasar? Cristina, o sea, por no decir los Fernández, volverán a ganar las elecciones. No hay oposición. Para que se entienda a lo que nosotros nos enfrentamos el año que viene. Nosotros ponemos en juego el año que viene solamente elecciones legislativas. La oposición en Argentina está conformada por un frente que tiene como pata más representativa el macrismo, también gran parte, la mayor parte del radicalismo, que fue el histórico binomio con el peronismo, ¿no? Pero que está muy debilitado, y con la coalición cívica, que es una expresión socialdemócrata de centro izquierda, que tiene una sola ventaja, y es que su líder, que es Elisa Carrió, se la pasa denunciando cosas y es muy mediática. Entonces, aquellas denuncias... Aquí, sí. Claro. Entonces, aquellas denuncias que uno hubiera esperado que la hiciera otro grupo de gente, las va haciendo Carrió. Entonces, tenés ese grupo de gente que, una vez salidos, vos pensás que el macrismo llegó a manejar la nación, la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires es el distrito más importante, es la madre de todas las batallas. A veces cuando yo les escribo a ustedes digo, ay, no sé si explicar tan en detalle la provincia de Buenos Aires, porque es como una cosa muy, muy local. Pero en realidad estás hablando de casi la mitad del electorado. Y es donde se concentra el enorme poder de Cristina Fernández. Ahí, que es el electorado absolutamente dependiente del Estado. Son generaciones y generaciones de familias que no vieron los niños trabajar a sus padres, que viven de la asistencia social en condiciones muy precarias. Y entonces lo que tenés el año que viene son elecciones legislativas, donde la oposición es la que más pone en juego, porque se renueva parte de la elección muy, muy exitosa del 2017 que tuvo el macrismo. El macrismo no está, Juntos por el Cambio no está ahora definiendo claras posturas que generen expectativas. Está haciendo el juego que saben hacer, que es la polarización con el kirchnerismo. Andás a ver cómo sale eso. El kirchnerismo está haciendo las cosas muy mal, o sea que la lógica sería que se vuelque pendularmente, viste cómo es la alternancia. Uno hace todo mal, entonces todos votan al otro y esto. Es muy difícil decirte ahora quién y cómo perderían. Porque quizás si la oposición, la coalición de la oposición, perdiera algunos escaños, pero esos escaños fueran para representaciones más hacia la derecha, más republicanas, como la de Experto, como la de Centurión o como la de Milei, entonces, bueno, estarían perdiendo, digamos, los dos grandes grupos polarizados. Pero bueno, hay que ver cómo se lee eso. Viste que siempre es una urgencia. A ustedes también les pasa. No. Esto es una urgencia, hay que salvar la República. No podés dividir el electorado tal, porque entonces le haces el juego al otro. Bueno, y con ese baile, Vox no hubiera aparecido nunca, por ejemplo. Bueno, es verdad que Milei puede representar una esperanza de algo que están haciendo ahora mismo para un futuro, pero siempre va a haber exactamente eso, voces que van a decir, que van a llamar a la falsa unidad, van a decir que todos tienen que remar en contra de un enemigo común, que todos... Pero luego se ve que... ¿Cuál es el mayor error que cometió Macri en este sentido y que permitió la vuelta de Fernández al poder? Mirá, algunos se lo adjudican a haber perdido parte del electorado en esta habilitación del
del debate sobre el aborto, que hoy se trata en senadores, posiblemente están muy peleados ahí el poroteo, pero posiblemente se apruebe la ley. Otros se lo adjudican a haber sostenido la estructura del aparato clientelar kirchnerista, peronista, histórico, que son los planes sociales. Nosotros tenemos, debe haber unos 22, 23 millones de personas que viven de un cheque del Estado. ¿Estamos? Contra aportantes privados que deben ser 8 millones. No es necesario ser economista para darse cuenta que es una bomba de tiempo y que no hay manera. Entonces, Macri no desarticuló eso, lo gerenció bien, hizo una cosa como de transparentar y de intentar sacarlo del ámbito de los punteros, en parte no, en parte siguió manteniendo a las organizaciones sociales. Las organizaciones sociales en Argentina han llegado a cubrir lo que en otro momento eran los sindicatos. Los sindicatos representaban, en todo caso, trabajadores. Las organizaciones sociales representan no trabajadores. ¿Tá? Entonces ahí se te queman un poco los manuales de acción. Las organizaciones sociales hoy en Argentina tienen mucho más poder que los sindicatos. Y no representan gente que esté trabajando. De hecho, viven de que la gente no trabaje. Exacto. Así que posiblemente eso también haya arruinado gran parte del gobierno de Macri, porque no desarmó aquello que era el veneno dentro de la institucionalidad, no lo desarmó, lo financió, lo amplió, y para hacer eso tuvo Karina, que tomar deuda. ¿por qué? Si yo te podía contestar eso, mira. Mira, a ver, cuando vos tenés una coalición tenés como tensiones internas. Las tensiones de centro-izquierda fueron muy fuertes respecto de ese clientelismo y de esa, no solo del clientelismo, la estructura del aparato del Estado elefantiásico que es Argentina. Entonces, no hubo voluntad, o no supo cómo hacerlo, o tuvo que ceder a las tensiones de su coalición, o pensó que gestionando así iba hacia una socialdemocracia elegante, de tipo merkelista, digamos, sin considerar que éramos mucho más pobres, digamos, que no había manera. Entonces tuvo que salir a tomar deuda, bueno, eso ya fue un desastre, ya venía en picada, la expectativa de la gente y de su electorado también decayó mucho. Y bueno, la crisis económica se llevó puesto. Pensá que nosotros tenemos como un grupo, un tercio muy duro de peronismo y un tercio muy duro de antiperonismo histórico. Antes de los Kirchner, antes de Macri. Entonces lo que te pendula en el medio, esa voluntad, esa expectativa que tenés que generar, ese proyecto de vida que Macri había representado, disminuyó. Y en Argentina, Cristina lo supo leer perfecto, puso adelante de ella como un escenario, ¿viste? ¿Te acordás de las películas del Far West que eran las casitas pero de mentira? Bueno, sí, sí, estoy decorado, sí. Exactamente, bueno, puso a Alberto y la gente eligió creer. ¿Qué te puedo decir? Es muy difícil entenderlo, pero cuando tenés tanta dependencia. Bueno, es lo mismo, es otro paralelismo igual con España, es decir, cada partido que ha intentado irse al centro o que se ha proclamado de centro, en realidad, como dices tú, ha pendulado, se ha ido a la izquierda. Ha buscado siempre el refugio cómodo y elegante de esa socialdemocracia o algo parecido, y no han aplicado las reglas o las normas del liberalismo y del conservadurismo. Bueno, pero es que yo he visto, a ver, en el PP, levantar las banderas del supremacismo de la teoría de género. Sí. A ver, no estamos pidiendo derecha ni nada, estamos pidiendo rule of law, igualdad ante la ley. Cosas tan básicas como estas. Ahí juega algo que es un balance que se puede hacer conjunto también, que es lo que históricamente fue educando a la gente y que permeó tanto en nuestra cultura, que tiene que ver con la idea, la cosmovisión
socialdemócrata. Entonces la gente cree que el Estado la salva, confía en el Estado, aún cuando los veas hacer las barbaridades más terribles, decís, pero te estás burlando de este tipo, y sin embargo cree que lo puede salvar, temen a no tener cosas del Estado como si esas cosas fueran eficientes, empresas del Estado, aerolíneas del Estado, medios del Estado, que demostrado, pero infinitamente su ineficacia y corrupción, no obstante lo cual sigue. Esto es esa famosa batalla cultural que tanto se puso de moda. Mientras los políticos vean que el político quiere ganar poder, si tiene que decir que hay que dinamitar todos los controles y toda la estructura impositiva, lo va a decir. Y si tiene que decir que va a poner impuestos a los ricos porque eso es bueno para los pobres, lo va a decir. Acá el punto es qué espacios de consenso social nosotros podemos construir como para que el político diga, los votos están por ese lado. No. Y en ese sentido, lo que tenés, que me parece que pasó, por ejemplo, con el caso de Ciudadanos, vio que hacia la derecha no podía correr si se corría hacia la izquierda. Es una apuesta, es timba. Timba es juego en Argentina. Timba, sí. Sí. Es una apuesta. Si la sociedad sigue diciendo que lo más grande que hay es el Estado y que todo tiene que venir del Estado y que es una conquista tener una aerolínea de bandera, aunque nunca se puedan subir al avión porque sale 100 veces más que en los países de fronterizos un vuelo. Y mientras sigan diciendo, no, que los ricos que hay que sacarle a los ricos para darle a los pobres, o sea, la gallina de los huevos de oro, y sigan pensando así, y bueno, los políticos van a ir donde están los votos. No es muy... no es muy creativa. Bueno, no, claro, el otro día el rey Felipe VI habló de compromiso ético y todo el mundo pensó que se refería a su padre y posiblemente también se refería a su padre y a él mismo. Pero el compromiso ético tiene que llegar a la clase política y no hay ese compromiso ético. Es lo que están haciendo, decir lo que haga falta para ganar las elecciones y luego hacer todo lo contrario. Eso habría que acabar de alguna manera. Pero mirá, es que ahí tenés una cosa muy interesante, y es que hace mucho tiempo que nuestros políticos no pagan las consecuencias de sus actos. Exacto. O sea, el caso de ustedes, la cantidad de mentiras que ha dicho Pedro Sánchez, mentiras, pero no que tenés que ir a buscar una hemeroteca del 1900, no, hace 10 minutos, y no pasa nada. Entonces, el compromiso ético también es un compromiso de la gente. Si vos volvés a votar a un mentiroso, si vos no le decís a tu propio partido, mira, esto yo no te lo voy a dejar pasar. Si vos te dejás correr, bueno, pero soy yo o los demás más malos que yo, y no pedís vos un compromiso ético, moral, básico, de no haber robado, de no haberte enriquecido en la función pública, de no tener causas judiciales pendientes, de no haber mentido. De no haber mentido en la cara de la gente. Entonces, si vos no tenés ese compromiso, bueno, si ellos sienten que no lo tienen que respetar, no lo respetan. Vuelvo a decirte lo mismo. Toda agrupación política quiere ganar. Si ve que la gente dice, che, este no pasa, con este no, imposible, no lo hará. Ahora, si nosotros tenemos un presidente que ha dicho de Cristina las barbaridades más enormes, pero las más enormes, están los tweets ahí, los podés ver, están los videos, y después el tipo agarra y dice, sí, Cristina, yo hago lo que me decís, lo dijo públicamente, hago lo que me decís, hice lo que me mandaste, así. Y la gente no se escandaliza, y bueno, ¿por qué se van a escandalizar ellos? Así es. Cristina, Karina, estaba pensando, quita. Karina, nos quedan muchísimos temas, vamos a dejarlos para otra entrevista, no es una entrevista, para esta charla que estamos teniendo, que ha sido de verdad un verdadero placer. Nos queda un tema, lo hablaremos, el indigenismo, y los paralelismos que tiene con España la idea de la izquierda de apropiarse de los pueblos indígenas y de decir que los conquistadores fueron malos. Pero esa es una charla que tenemos que tener y cuando quieras. Un verdadero placer hablar contigo, Karina, por fin. Que solo te leo y no hablo nunca contigo. Solo te whatsappeo y nunca hablo contigo. Y de verdad que ha sido un verdadero placer, un honor, una responsabilidad y las últimas palabras que sean tuyas. Bueno, no, yo les quiero agradecer. Les quiero agradecer que me publiquen, les quiero agradecer que me hayan permitido firmar la carta, ser parte
de este equipo, es buenísimo, y desearles a todos que el año que viene sea mejor que que se va, que es muy Va a ser olvidable. fácil. Va a ser Sí, fácil y a la sí, vez pero siempre se difícil. puede empeorar, Se puede claro. esperar. Sí, que estaba pensando ahora mismo quiénes nos gobiernan. Entonces he pensado, ¿va a ser fácil mejorar este año? Sí, pero nos gobierna a nosotros Sánchez, a ustedes Fernández. Lo mismo no lo conseguimos. Exacto. Pero bueno, mira, hasta hace un tiempo no nos conocíamos, no estaban todos estos firmantes, no había esta voluntad de respetar la libertad, que es algo que llevamos todos tan en la sangre. Así que fuerza, ánimo, muy feliz año y muchas gracias por la entrevista. Feliz año, Karina. Muchísimas gracias. Chao, hasta luego.